Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Estoy hoy particularmente contento por una noticia que para ustedes puede ser banal, puesto que están acostumbrados a la lluvia y llueve 2/3 del año, pero acá en Ovalle tenemos nuestra primera lluvia del año y este es, aunque usted no lo crea, nosotros agradecemos al Señor cuando llueve. Llueve como 3 veces al año, 4 veces, y por lo tanto en una zona semidesértica la lluvia es una bendición. Así que estamos con un corazón muy contentito acá desde el norte. La visita de la Connie nos trajo buena fortuna este año, y trajo la lluvia desde el sur, así que nuestros corazones están muy contentos. Lluvia en el desierto, agua en el desierto. Vamos a continuar con nuestra reflexión del día de hoy, que es la segunda parte de esta serie que les tenía preparada. Y quiero hablar en esta oportunidad de un concepto que es el endurecimiento del corazón. Quiero volver para quienes nos acompañan por primera vez en este mensaje, el propósito de esta serie de mensajes, este es el segundo, es tomar la experiencia de Israel en el desierto, una experiencia que se narra en el libro de Éxodo, pero que es particularmente enfática y fuerte en el libro de Números, un libro que nosotros lo conocemos con ese nombre, Números, pero que en la literatura hebrea se le conoce como el libro de En el desierto. Ese es su título, En el desierto. Es la experiencia del desierto. Habíamos dicho el martes anterior que era una experiencia formativa. Son 40 años donde una generación fracasa en su prueba de caminar con Dios. Esa es una experiencia formativa. El desierto, generalmente las experiencias formativas son experiencias traumáticas. Lo va a ser la experiencia en el desierto, también lo va a ser la experiencia en el exilio para el pueblo de Israel. Esas experiencias son formativas en el sentido de que las personas no vuelven a ser del mismo modo una vez de haber pasado por esas experiencias traumáticas. La guerra es una experiencia también formativa. La pandemia está siendo de alguna manera una experiencia formativa para nosotros. Hemos aprendido cosas que sin tener esta experiencia de por medio, tal vez nunca nos hubiéramos interrogado, nunca habríamos pensado en nuestras prioridades, jerarquías, de la misma manera en que el confinamiento nos está obligando a hacerlo. Las experiencias traumáticas tienden a ser experiencias formativas. Lo que habíamos aprendido también es que el desierto, por más que esa experiencia se prolongue en el tiempo, no es el estadio final y es el destino definitivo de esa generación. El destino definitivo era Canaán. El tránsito del éxodo hacia Deuteronomio y Jueces, que es cuando el pueblo logra ingresar, tiene que pasar por el desierto, pero el desierto no es el fin de la historia. El desierto, insistiría en esto, es un paréntesis, es un interludio en el cual el corazón del pueblo va a ser probado. Es una experiencia donde Dios ha sacado al pueblo de Egipto, pero, como un autor señala con un juego de palabras, ahora lo que resta es sacar a Egipto del corazón del pueblo. El pueblo ha sido sacado y liberado de Egipto, pero ahora hay que sacar a Egipto del pueblo. Ese fue el gran tema de la sesión anterior, de nuestra reunión del martes. Este deseo en que una y otra vez el pueblo de Israel, pese a haber sido liberado de la tiranía y la esclavitud de Egipto, deseaba y anhelaba volver a Egipto. Echaba de menos los ajos, los puerros, se olvidaba de que habían sido esclavos y anhelaba la esclavitud en Egipto antes que seguir adelante hacia la conquista de la promesa de Dios. Y también, lo que habíamos señalado, a manera de introducción, es que la experiencia del desierto es interesante porque solo en ese escenario, en ese contexto de privación, los corazones son sometidos de alguna manera a prueba, cosas que no estaríamos dispuestos a reconocer respecto a nosotros mismos en tiempos de bonanza, en tiempos de holgura, en tiempos donde todas las cosas parecen marchar bien. El desierto como experiencia de privación extrema lo pone al descubierto la naturaleza de nuestros corazones, lo errático de nuestro compromiso, también es otra de las enseñanzas del desierto, pone en evidencia los ídolos que habitan en nuestro corazón. La experiencia en el desierto es el tema de hoy, va a demostrar la naturaleza del corazón del pueblo.
cómo ese corazón demuestra ser un corazón duro. Y esto es relevante porque nosotros, y este también era una lección del martes anterior, nosotros mejores, no somos mejores que el pueblo de Israel. Esta pretensión un poco altanera, un poco arrogante, decir nosotros no habríamos incurrido en los mismos hierros del pueblo de Israel, nosotros nos habríamos comportado de una manera mucho mejor. Esto es pura ilusión, hermanos. Probablemente nuestros corazones no habrían respondido de mejor manera. Esa es una creencia errónea. Y por eso la experiencia del pueblo de Israel en el desierto nos interpela. El mismo Pablo va a decir en este pasaje tan clásico de 1 Corintios 10, de que si esos sucesos de desobediencia fueron registrados, fueron también preservados para nuestra propia elección. Contienen una instrucción, un consejo. Parte de la experiencia de Israel en el desierto, de esos 40 años errando en el desierto, también nos enseña una cosa, que nuestro corazón es susceptible de endurecerse. Ese es el tema de esta tarde. Cómo la experiencia en el desierto demuestra y termina provocando un endurecimiento progresivo del corazón del pueblo de Israel hasta romper, romper toda relación con Dios. Vamos. Querría remarcar 4 cosas que podríamos aprender hoy a propósito del endurecimiento del corazón. ¿Qué es esto del endurecimiento del corazón? Lo primero que podríamos partir señalando, y esto es una de las cosas que me gustaría que aprendiésemos juntos en esta tarde, es que nadie nace con el corazón duro. Esta idea de que hay gente como yo soy profesor, entonces uno tiende a pensar que hay gente que es dura de mollera, como que nació naturalmente, tarda para aprender y hay personas que tienen habilidades. No podríamos decir lo mismo de duro de corazón. Esta persona nació dura de corazón. Y hay personas que tienen el corazón naturalmente más blando, más receptivo. En realidad, cada corazón, incluso el mío, incluso el suyo, es susceptible de endurecerse. Nadie nace con el corazón eh, duro. Los corazones se endurecen progresivamente en el tiempo. Y la experiencia de Israel nos va a demostrar cómo se genera ese endurecimiento del corazón. Insistiría en este punto, no es una cualidad innata, no es que usted nazca con un corazón duro, no es que yo tenga un corazón duro, de hecho nuestra naturaleza caída hace que nuestra tendencia e inclinación sea endurecer progresivamente nuestro corazón, pero nadie nace con el corazón duro, el corazón se endurece con el tiempo y es el resultado de una forma particular de relacionarnos con Dios. Lo segundo, y que esta forma de relacionarnos con Dios no es neutral, es una forma de relacionarse con Dios persistente y permanente en el tiempo que se caracteriza por 2 dimensiones, por un desafío constante hacia el poder y la soberanía de Dios y por la incredulidad como respuesta. Esta también había sido una de las lecciones que habíamos aprendido el martes anterior. Si se fijan, frente a cada duda, frente a cada deseo de volverse atrás, de volver a Egipto, cuando las cosas se ponían duras en la ruta del desierto y el pueblo deseaba en su corazón retornar a Egipto, lo que hacía Dios era responder milagrosamente, responder con un poder providencial. Tenían frente el mar rojo, entonces Dios abre el mar rojo. Tenían ausencia de alimento, Dios brindaba el maná. Tenían ausencia de líquido, Dios proporcionaba agua en el desierto. Y la respuesta en cada una de esas ocasiones, y como esas hubo muchas también en el desierto, no era que el corazón, por así decirlo, se volviera más dócil y más creyente y más fervoroso en su devoción hacia Dios. Al contrario, la respuesta era, seguía una lógica totalmente contraria a la que uno podría esperar. El corazón progresivamente se iba volviendo cada vez más incrédulo, porque cada vez el pueblo iba tentando a Dios, lo ponía a prueba, a ver si Dios va a ser capaz. ¿Hasta cuándo Dios va a aguantar nuestra incredulidad? Probémoslo un poco más, subamos un poco la apuesta. Esa forma de tratar a Dios, de probarlo, de ponerlo a prueba, de ver hasta cuánto nos puede sorprender con su poder, no termina convenciendo el corazón, al contrario, termina aumentando la incredulidad. Esta había sido una de las lecciones paradójicas que vimos el martes anterior. Se generaba una relación muy nefasta entre Dios y el pueblo. El poder de Dios no acallaba las dudas hacia Dios, al contrario, parecía endurecer la incredulidad del pueblo cada vez más.
Insistía en este punto. El tercer punto me parece que es muy clave, muy iluminador, porque esta forma de relacionarse con Dios, tentándolo y respondiendo con incredulidad, cuando esa relación es permanente, se prolonga, se forma un hábito, una cosa, un suceso aislado, se repite una vez, se repite otra vez, se repite hasta que se va formando un patrón de conducta, un hábito, eso va generando insensibilidad, endurecimiento. El endurecimiento en este sentido siempre es progresivo y se va endureciendo tanto, tanto al punto que se genera la ruptura definitiva con Dios. Es como esta nostalgia de Egipto, echamos de menos Egipto, mira qué lindo es Egipto, tan fantástico que es Egipto y mira lo malo que es la promesa de Dios hasta que el pueblo decide en números 14 volverse atrás a Egipto. E irónicamente Dios los castiga con eso. En el desierto vuelven en dirección hacia Egipto y terminan muriendo en el desierto. Lo mismo, el endurecimiento progresivo, cada vez que nuestro corazón se va formando como una gran piedra, termina con la ruptura de la comunión con Dios. Y por último, y esto es lo más llamativo, porque el pasaje que quiero que revisemos generalmente tiende a utilizarse en la predicación del Evangelio como si la dureza del corazón fuese un asunto propio de inconversos y nosotros no estaríamos a la altura de los inconversos si nuestro corazón es receptivo, es sensible a la palabra de Dios. Nada, nada como eso, hermano, hermana. Cada una de estas advertencias que vamos a ver respecto a cómo la experiencia del desierto pone en evidencia el endurecimiento del corazón son mensajes de amonestación, una señal de alerta para creyentes, para el pueblo de Dios, para la comunidad de la iglesia, no para inconversos. El endurecimiento del corazón, insistiría, no es un asunto de inconversos, no es un tema que solo deba ser predicado y expuesto en predicación del Evangelio, porque esas personas sí que tienen el corazón duro. Es un asunto que habla, nos interpela más a nosotros que a aquellos que nosotros llamamos desdeñosamente como inconversos. Esas son algunas de cuestiones como introductorias antes de entrar en el examen de la escritura con la ayuda de Dios. Nosotros no estamos libres de que nuestro corazón se termine convirtiendo en piedra, para ponerlo en términos más simples. No somos mejores que. Hay dos episodios que van a ser muy importantes para hablar de este tema. Algunos de estos ya lo vimos, pero vamos a volver a leerlos, porque van a ser recuperados en dos momentos de la escritura, en el libro de Salmos y en el libro de Hebreos. Vamos a pasearnos desde Números a Salmos y a Hebreos para ver cómo estos incidentes son utilizados para amonestar al pueblo de Dios. El primer episodio es el que se narra en el Éxodo capítulo 17. Vamos a leer en Éxodo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, se puso a discutir y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese es el primer incidente, ausencia de agua en el desierto. Este pasaje que ya lo leímos en la sesión anterior deja de ver esta idea de volvamos a Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto si vivíamos también siendo esclavos. Aquí aparece dos veces la palabra ¿por qué me tientan? Y la pregunta de la tentación es la que está en el versículo 7 al final. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no?
¿Existe Dios? ¿Dios tiene suficiente poder o no para satisfacer lo que nosotros deseamos? En eso consiste la tentación. Este es el primer incidente. Éxodo 17. El segundo está en el libro que estamos utilizando de manera central, que es Números 14, que es una narración muy larga. Acá yo he extractado lo que me parece más relevante, pero hay que pensar que en Números, el capítulo 13, están, se mandan a los dos espías que van a reconocer la tierra de Canaán. Ellos están en las puertas de Canaán. Imagínense esto. La travesía en el desierto parece haber llegado a su fin. Están en las puertas de Canaán y mandan a 12 espías para reconocer la tierra, para ver si es tan buena como la promesa lo dice y cuál es el potencial de los enemigos con que se van a encontrar. La respuesta de eso es dos informes muy positivos, que en realidad la promesa de Dios es fehaciente, es verdadera. En aquella tierra fluye leche y miel, y si bien los enemigos son poderosos, si está Dios por nosotros, podemos, podemos seguir adelante y podemos conquistar la tierra. Otros 10 espías dicen, sí, la tierra es buena, tampoco tan buena, pero los enemigos son formidables, así que mejor volvamos a Egipto. No podemos derrotar. La promesa de Dios es inalcanzable. Nosotros no podremos derrotar a esos enemigos, por lo tanto, volvámonos. Y se produce tal altercado contra Moisés que quieren deponerlo. Le hacen una especie de golpe de estado, se amotina el pueblo, quiere deponerlo, quiere establecer un nuevo liderazgo. ¿Para qué? No nos debería sorprender a estas alturas, para retornar a Egipto. A Josué y Caleb se les quiere también apedrear. Y entonces aquí, así, con ese contexto comienza el capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación, después de haber recibido el informe de estos 10 espías, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya habíamos visto ese pasaje en la sesión anterior. Ahora me interesa la respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios frente a este deseo de volverse a Egipto? Y esta, llamémoslo así, menosprecio patente hacia la promesa de la tierra prometida. Imagínense, están a puertas, están ahí, en la frontera. Y responde Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Después del versículo 13 en adelante viene una larga intervención de Moisés, como es característico en el Pentateuco. Moisés siempre interviene en favor del pueblo para evitar el castigo de Dios, pero esta vez Dios perdona la vida, pero los va a terminar castigando, haciendo que toda esa generación perezca en el desierto, salvándose solo Josué y Caleb. Lo interesante es el argumento de Dios que aparece en el verso 20 al 23. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, y aquí viene la acusación de Dios frente al pueblo. El pueblo dice, mejor nos iba en Egipto, echamos de menos Egipto, teníamos abundancia de pescado, comíamos ajos, nos trajiste a este desierto para entregarnos a una promesa, una tierra prometida que en realidad va a ser inalcanzable porque los enemigos son formidables. Mejor muriésemos en el desierto. Ese es el reclamo del pueblo. Y la respuesta de Dios es formidable. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá.
Hay dos cuestiones que acá parecen ser claves en la acusación de Dios contra el pueblo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar? Aparece en el versículo 11 y también aparece en el versículo 23. Pero irritar, eh, hay otras traducciones que me parece que son mejores. No significa tanto hacer enojar, como la gente que se irrita cuando el internet se le pone lento. No se trata de esa rabia. Más bien, se trata de una idea de menosprecio. ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar? ¿Hasta cuándo me ha de mirar en menos el pueblo? Podría ser traducido también. Hay versiones de la Biblia que lo traducen así. ¿Hasta cuándo me mira en menos este pueblo? ¿Hasta cuándo rebaja mi dignidad? ¿Hasta cuándo rebaja mi gloria? ¿Hasta cuándo me trata como un ídolo cualquiera? Podría ser así parafraseado este primer reclamo. ¿Y hasta cuándo no me creerán pese a todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa es la pregunta del 11. Preguntas retóricas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Y en el versículo 22, del 20 al 23, se profundiza. Lo interesante es que antes de que responda Dios, Dios deja en claro quién es Él. Esto es muy importante, puesto que parte del reclamo es que el pueblo menosprecia a Dios y trata todas las cosas que Dios hace como cualquier cosa. Piensen que vimos el martes anterior que el reclamo del maná era como una cosa sin valor. Ya tengo fastidio. Detesto este pan tan sin valor que tú nos has dado. Tratan las cosas de Dios como sin valor porque también menosprecian a Dios. Y la respuesta de Dios dice, más tan ciertamente como vivo yo y que mi gloria llena toda la tierra. La introducción de la respuesta de Dios deja en claro que el poder de Dios no es comparable a cualquiera de los dioses de los cananeos que ellos conocen. La gloria de Dios llena toda la tierra. Dios está por sobre todo. Y esa es la primera consideración. El pueblo había tratado a Dios como cualquier cosa. Lo había tentado como si fuese un ídolo. A ver, vamos, pongámosle la apuesta más alta a Dios a ver si cumple. Trataban a Dios como cualquier cosa. La respuesta de Dios es tan cierto como que yo vivo y como que mi gloria llena toda la tierra, que voy a tratar al pueblo de acuerdo a cómo Él se ha comportado. Lo primero, han visto mi gloria. Y mi gloria no la han visto como una epifanía, como alguien ve una estrella fugaz. Han visto mi gloria de manera permanente. Hermano, esto va a ser el tema del próximo martes. La presencia de Dios ha morado de manera permanente con ellos. No ha sido una epifanía, no ha sido una estrella fugaz, algo momentáneo, algo circunscrito a un día de la semana. Dios en su tabernáculo ha morado de manera permanente con ellos día y noche. Vieron mi gloria, la han visto de manera permanente, eso podría ser definido. Dos, también han visto mi poder, han visto cómo derroté a los dioses de Egipto con las 10 plagas, cómo abrí el mar rojo, cómo los he alimentado en medio del desierto, cómo les he dado agua en medio del desierto. Han visto mi poder, han visto mis señales, eso es, aquellas señales, aquellos testimonios, aquellas evidencias que demuestran que Dios es Dios. Han visto mi gloria, han visto mi poder, y no obstante, mire cómo dice, me desafiaron, me probaron, me pusieron a prueba, como cuando alguien, como un maestro pasa a un niño a ver si pasa el examen o no, a ver si lo pasa de curso. Esa sería como la misma actitud. La criatura está tentando a Dios a ver si Dios pasa el examen y califica como Dios. Esa es la ironía que está acá. Y no lo hicieron una vez por así decirlo, por ignorancia, porque ellos no tuviesen una comprensión correcta de quién era Dios. Dice, me han tentado ya 10 veces. Y este es el punto clave acá. Por esto este es un elemento clave para ver cómo se va endureciendo el corazón. No es una, no es dos, no es tres, no es cuatro, no es cinco, no es seis, no es siete, no es ocho, 10 veces. Una y otra vez, una y otra vez. Es una forma de conducta, se ha formado un hábito recurrente en el corazón del pueblo en el desierto, tentar a Dios, ponerlo a prueba, ponerlo a examen, a ver si Dios está con nosotros o no, que era el argumento de Éxodo 17. Desoyeron mi voz,
Éxodo, también Levítico, y también la primera parte de Números, narra la instrucción de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, de cómo forjar una relación correcta y armoniosa con Él. Y desoyeron, menospreciaron mi palabra, la trataron como cualquier cosa. No le prestaron la debida atención. Y como corolario, como consecuencia de cada una de estas actitudes que Dios está desglosando acá, viene la parte final que es, me despreciaron. Ninguno de aquellos que me despreciaron, que me han irritado, habíamos dicho que una forma de traducir irritar es despreciar, me trataron como cualquier cosa. Ese es el episodio del desierto. Éxodo 17, números 14. Y por lo tanto va a decir Dios, no van a entrar. Ninguno va a entrar salvo Josué y Caleb, porque en ellos moraba otro espíritu. Este incidente, hermanos y hermanas, no queda ahí. En realidad es muy interesante porque es recogido en Salmos y en varios Salmos, ni siquiera en uno, y también en el libro de Hebreos. Veamos cómo utiliza este episodio, el de Éxodo 17 y el de número 14, el libro de Salmos, para construir una lección. Para construir una lección en primer lugar de amonestación a Israel. El Salmo 95 se divide en dos partes, voy a decir una cosa media chistosa, la primera y la segunda, pero la primera es para referirse, habla de la adoración a Dios. Venid, canten y alaben a Dios. Y de repente, esa invitación a alabar a Dios se interrumpe con un recuerdo histórico. Tiene dos estructuras, tiene dos partes muy marcadas. La primera es una invitación a que vengamos y alabemos a Dios. Y la segunda es, ojo, que la alabanza a Dios va asociada a una fidelidad y a una creencia a Dios. Y hay un episodio y hay un antecedente que el autor de Salmos tiene en consideración, y es justamente el escenario de Éxodo 17. Éxodo 17 y números 14 están vinculados acá. Y este es el pasaje que muchas veces nosotros, hermanas y hermanos, utilizamos para amonestar, para exhortar y para predicar el Evangelio como si se refiriese a inconversos, pero que en realidad habla de nosotros, habla de un peligro que está en cada uno de nosotros. Dice así, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba. Así bautizaron ese escenario en Éxodo 17, el agua en la roca. Como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, y aquí está citando números 14, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. A eso me refería con que la experiencia en el desierto va a ser retomada una y otra vez a lo largo de toda la escritura, porque esa experiencia del desierto es formativa, es ilustrativa de un peligro en el cual cada uno de nosotros puede incurrir, en este caso, el endurecimiento del corazón. Esta es otra generación, es otro auditorio, pero que está familiarizado con la experiencia en el desierto de esa generación que pereció, y pereció por la dureza del corazón. Dureza del corazón tiene que ver con una falta de docilidad, con terquedad, con obstinación. Usted, cuando dice no endurezcáis vuestro corazón, puede reemplazarlo por obstinación, por terquedad. Eso es un corazón duro. Un corazón duro es un corazón terco, insumiso, indócil, que expresa una relación con Dios que se caracteriza por estas cuestiones. Porque tienta a Dios, tentar significa exactamente poner a prueba a Dios, a ver si Dios es Dios, a ver si Dios responde como a mí me gustaría que respondiese, a ver si Dios pasa el examen y califica como Dios. Imagínese la actitud del corazón del pueblo. Poner a prueba a Dios, a ver si Dios pasa la prueba y le ponemos el rótulo de Dios. No puede haber un corazón más idólatra que aquel que trata a Dios de esa manera. Y me probaron.
una y otra vez, me pusieron a prueba. ¿Y sabe cuál era el problema? Era un pueblo, dice, que así como iba extraviado por el desierto, que vagaba errante por el desierto, ese, ese vagar en el desierto de alguna manera expresaba la naturaleza de su propio corazón. Vagaba en el desierto porque su corazón también vagaba, porque su corazón era inestable, no era fiel, no era leal, no era de una sola línea, no iba en una pura dirección, era inconstante, fluctuaba. Era un corazón que también vagaba, que también iba errante. Y ahí el primer rescate de la experiencia de Israel en el desierto por el autor de Salmos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de Hebreos, que vamos a ver más adelante, va a profundizar y va a explicar con lujo y detalle, va a dedicarle todo un capítulo, ni más ni menos, de esa tremenda epístola de Hebreos para explicar en qué consiste endurecer el corazón y cómo se llega un corazón a endurecer, qué características tiene un corazón y cómo termina un corazón endurecido. Lo interesante de esto es que ese salmo es una amonestación a aquellos que pretenden acercarse a Dios para adorarlo, pero que también deben ser conscientes de la consistencia de su corazón que esté alineado con una correcta devoción con Dios. Es una amonestación para el pueblo de Israel, no es una amonestación ni para los cananeos, ni para los amalecitas, es una amonestación para el pueblo de Israel. Eso que pasó en la historia puede volverse a repetir por una nueva generación. Esa nueva generación no está libre de incurrir en el pecado de sus ancestros. Y nosotros tampoco. Hebreos 7, Hebreos 3. Hebreos 3, en la primera parte del capítulo 4, retoma exactamente el mismo pasaje, no lo voy a poner porque es el Salmo 95 puesto ahí, retoma el incidente de Éxodo 17 y también de Números 14 para poner en evidencia cómo esa generación y esa actitud en el desierto son un símbolo, son un prototipo de cómo funciona un corazón endurecido. Y nosotros, dice, estamos también camino a adquirir una herencia celestial. Y puede que nosotros, también como ese pueblo de Israel, va a decir el autor de los Hebreos, nos quedemos ahí en la frontera y por un corazón duro no lo alcancemos. El autor de los Hebreos también moviliza esa experiencia para explicar exactamente el mismo punto. Así como alguien podría decir en buen chileno, en la puerta del horno se quema el pan. Y ese endurecimiento del corazón evitó que toda una generación entrase a la tierra prometida y al contrario, cayese fulminada en el desierto. Puede haber un corazón incrédulo entre nosotros que nos impida alcanzar también la promesa, que nos perdamos nuestra herencia celestial. Por eso es peligroso un corazón duro. Y por lo tanto, habría que saber cómo evitar ese endurecimiento del corazón. Dice así: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo voy a leer, pero mire la amonestación. Dice: mirad, hermanos, expongan atención, fíjense en detalle, tomen nota, por así decirlo, de la experiencia que estamos revisando. Era al parecer un prototipo muy conocido, una historia muy ilustrativa, muy paradigmática de cómo funciona la desobediencia. Y el autor de los Hebreos, no sabemos quién es, dice, fíjense bien, miren con atención cómo funciona el endurecimiento del corazón. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Incredulidad comienza a aparecer acá. Es el mismo reproche que se le hizo al pueblo de Israel para apartarse, la palabra ahí es fuerte, es de donde deriva nuestra palabra apostasía, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esa expresión es muy interesante, entre tanto que se dice hoy, mientras dure ese hoy, mientras usted está diciendo hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño
del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de la desobediencia. Endurezca es una palabra fuerte. Tal vez algunos de ustedes padecen esa enfermedad, ojalá Dios quiera que no, pero es de donde deriva las palabras esclerosis. Es un endurecimiento progresivo, es una rigidez, de donde viene esa enfermedad que a uno vuelven rígidos los músculos. Indócil, insensible. El corazón se puede volver así por el engaño del pecado. Engaño es muy interesante la palabra. Lo que está diciendo ahí el autor es como comprar una baratija pagándolo a precio de oro. Es como que me venden una falsificación y yo pago muchísimo hasta que me doy cuenta que me estafaron. Eso es lo que hace el pecado con usted. El pecado es engañoso. El pecado es engañoso porque le dice, mira lo fantástico que son. Volvemos al argumento de el pueblo de Israel. Mira lo fantástico que son los ajos. Mira cómo eran las cebollas de Egipto. Y después terminas comprándote ese argumento y terminas sucumbiendo en el desierto. Te estafa, te decepciona al final del día. Te das cuenta que compraste solamente una ilusión. Eso es lo que termina siendo el pecado. Le provocaron, es esta misma idea de poner a prueba a Dios a ver si Dios pasa la prueba. Interesante también que diga que la palabra puede ir no acompañada por fe. Ellos perecieron, ¿sabe qué? Porque no las aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Incredulidad, desobediencia, endurecimiento, oír la palabra, pero sin fe. Es una amonestación, insistiría, hermanas y hermanos, para creyentes. Nosotros tendemos a utilizar este mensaje para exhortar e interpelar a los incrédulos, y en realidad lo que estamos viendo es que se refiere a nosotros. Cuídese, hermanos, miren, hermanos, que en ninguno de nosotros exista un corazón malo de incredulidad al punto de volverse apóstata de Dios. Y un corazón malo de incredulidad es un corazón endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Con esto voy cerrando. ¿Cómo se evita un corazón endurecido entonces? Hemos aprendido cómo se endurece un corazón. Hemos visto cómo ha funcionado en la práctica este endurecimiento progresivo del corazón de Israel, esta práctica habitual de tentar a Dios, de responder con incredulidad pese a haber visto sus milagros, de menospreciar el poder y la gloria de Dios. Una de las primeras cosas, y aquí voy a invocar el Salmo 78 también es un recordatorio potente, muy doloroso, de la experiencia del desierto. A eso me refería con que la experiencia del desierto está recogido en el libro de Salmos y en varios salmos. Tal vez ninguno lo describe con mayor dureza que el Salmo 78. Aquí dice el Salmo 78, una característica de ese pueblo en el desierto. Dice, cuando Dios comenzó a matarlos, cuando Dios se enojaba porque ellos lo tentaban y lo provocaban, finalmente lo buscaron y se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Estoy leyendo la versión NBI. Entonces se acordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor, pero todo fue de los dientes para afuera.
le mintieron con la lengua y con el corazón no eran leales a él y no cumplieron su pacto. En Números 14, Dios dice, ustedes me han probado no una, sino 10 veces. Es una práctica recurrente. Se han quejado, murmuran, se amotinan. Yo respondo con poder providencial y la respuesta de ustedes es más dureza. Eso demuestra que ustedes nunca se han arrepentido. Nunca se han arrepentido. Cada acto de reprensión de Dios contra el pueblo y después queda el incidente, además de la serpiente en el desierto. Ni siquiera Números termina y después ese patrón continúa. Y frente a cada amonestación, cada intervención de Dios, frente a la rebelión de Coré, por ejemplo, que también se narra en Números, el pueblo dice, ah, sí, ahora sí que sí, Dios perdona, nos perdona. Pero en realidad ese nunca fue un arrepentimiento genuino. Me gusta esta versión porque dice, era de los dientes para afuera. Nunca se arrepintió de verdad. Es un arrepentimiento como los niños dicen, ah, ya mamita, mamita, pero solamente para que le dejen de pegar. Nunca tomaron en consideración lo que hicieron de verdad ni se arrepintieron. Era básicamente para eludir el castigo. Y eso es lo que está notando acá el autor del Salmo 78 a propósito de la experiencia del desierto. Que la forma de responder del pueblo a la disciplina de Dios en el desierto era un arrepentimiento externo, de los dientes para afuera, pero en su corazón seguía cada vez más duro, no eran leales con él. La primera cuestión es que un corazón endurecido se evita con un arrepentimiento genuino. El falso arrepentimiento, aquel que está hecho de los dientes para afuera, pero que no hay un cambio en el corazón, genera un endurecimiento progresivo. Falso arrepentimiento, que es el arrepentimiento de Israel en el desierto, endurece el corazón. Hermano, si no queremos que nuestro corazón se vuelva rígido, se vuelva indócil a la palabra, entonces arrepentámonos en serio. No como un gesto así, rasgar vestiduras, pero en realidad nuestro corazón no pasa nada, está impasible. Eso no puede ser. Un corazón blando, a diferencia de un corazón duro, responde con arrepentimiento genuino. No para evitar el castigo como los niños, un arrepentimiento genuino. El falso arrepentimiento tiene consecuencias y esas consecuencias son serias. Las consecuencias son el endurecimiento progresivo. Cada arrepentimiento falso, de alguna manera, va poniendo el corazón más duro, sistemáticamente más duro. Tiene consecuencias. Lo segundo, y en esto me interesaba el pasaje de Hebreo, decía, entre tanto que dura el hoy, tiene que ver con que cada instancia o cada oportunidad que uno tiene para arrepentirse, tiene que tomarla, no tiene que dejarla pasar. Es como una suerte de ventana de oportunidad. Si usted ha sido interpelada por alguna revelación que Dios le ha dado, por alguna palabra, por algún versículo, por alguna conversación que ha movido su corazón al arrepentimiento, pues ahí es el momento para arrepentirse. No puede dejar pasar esa oportunidad. Es tan enfático el autor de los Hebreos y me gusta, mientras dura ese hoy, mientras yo estoy diciendo eso, yo debo arrepentirme. Yo debo cambiar mi actitud. Yo debo buscar a Dios. No puedo postergarlo para mañana, tal vez a la noche, tal vez mañana. Ya otra cosa va a ocupar mi corazón, otra actividad me va a distraer y voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Piense que la actitud de esto se parece a la que tuvo el hijo pródigo. Si recuerda la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo llegó, volvió en sí, la expresión es fantástica, volvió en sí y dijo, me levantaré, e iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tus hijos, hazme como uno. Y lo que hizo, es decir, pero tal vez lo hago mañana, tal vez pasado, la próxima semana, porque y se levantó y fue y lo hizo. Hermano, es exactamente esa actitud. Te llegó a la convicción de que tiene que hacer algo, entonces usted lo hace. Si no, deja pasar una oportunidad y esa oportunidad, esa prolongación del tiempo para actuar, va a generar endurecimiento también.
Si usted persiste en esa actitud, no crea que después le va a costar menos, por así decirlo, quitar esa petrificación del corazón, que se vuelve cada vez más duro. Cuesta cuesta más, el corazón se va volviendo más pesado, más pesado, más pesado. Hay que aprovechar mientras dure ese hoy, mientras dure ese hoy. Insistiría, el endurecimiento es el resultado de la mantención en el tiempo de una actitud de incredulidad e ingratitud hacia Dios. 40 años incrédulos, 40 años divagando en su corazón. Me tentaron no una vez, sino 10 veces. Imagínese la persistencia en el tiempo de ese patrón de conducta. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras dure hoy, usted tiene la posibilidad de arrepentirse. Y ese arrepentimiento también es para creyentes. Tercera cosa que podemos aprender del endurecimiento del corazón. Y esto es muy importante. Que la incredulidad, esta idea de que, no sé si usted ha conversado con algún incrédulo, con algún inconverso, pero si Dios respondiese esto, si Dios hiciese este milagro, yo sí creería. Esa actitud es típica de la naturaleza incrédula. Ese es el patrón de conducta de Jesús, por ejemplo, con los fariseos y los judíos que le pedían señales, a cada rato señales. Haznos esto y te vamos a creer. Y pese a todos los milagros que el Señor prodigó en su vida en la tierra, ninguno fue capaz de mover los corazones al arrepentimiento. Exactamente lo mismo que el patrón de conducta del pueblo en el desierto con los milagros de Dios. Han visto mis señales, han visto mis poderes. Nadie podría decir que abrir el mar rojo frente con el enemigo atrás es un acto pequeñito de poder, es un milagrito chiquitito. Y además que deja dudas porque no sé si es tan milagro. Claramente es portentoso, así como alimentar en el desierto, así como dar carne en el desierto, así como dar agua en el desierto. Todos son milagros sobrenaturales, portentosas obras de Dios, que grafican que Dios es Dios. Y ninguno de ellos, ninguno de esos actos, paradójicamente logró vencer la incredulidad. De manera que la incredulidad no es el resultado de un desengaño ante la falta de poder de Dios. Dios podría haber hecho 20 milagros y el corazón habría sido tanto más duro. No se trata de que Dios no respondiese con poder, o que el poder de Dios no fuese capaz o no fuese suficiente. Se trata de una actitud del corazón que invierte las relaciones naturales. Es donde el hombre humano, pequeño, fiable, pecador, limitado, pone a prueba y chantajea a Dios para que Dios demuestre que Dios es Dios, que es poderoso. Tal como los pueblos que circundaban a Israel, los egipcios y los cananitas, trataban a sus ídolos. Es tratar a Dios como un ídolo. Esa forma de chantajear es la propia de la religión popular, hermano, hermana. Esta idea de peregrinar de rodillas para que Dios me pague la manda es exactamente ese mismo patrón. Yo hago algo para que Dios pruebe para que ese ídolo pruebe que tiene poder. Yo soy capaz de dominarlo con las cosas que yo hago. El Salmo 78 dice, ¿podrá Dios poner banquete en el desierto? ¿Podrá darnos carne? Y me tentaron, y me tentaron, y me tentaron, iban subiendo la apuesta en incredulidad. La naturaleza incrédula es ella, es esa. No espere ver poder más sobrenatural de Dios para que su corazón se mueva al arrepentimiento. Es como el rico y Lázaro. Y él va a decir, ni aunque se levantare uno de los muertos a predicarle, se convencerá. No se trata de ausencia de poder de Dios, se trata de un corazón que chantajea a Dios y que lo rebaja de su dignidad como creador y que intenta ponerlo a prueba, poner a Dios a prueba a ver si pasa el test para saber si Dios es Dios. Es el orden inverso. Tratar a Dios así es propio de un corazón idólatra. Dios no es ese tipo de Dios, hermana, hermana. Y por último, en Hebreos 4 decía, no les aprovechó a ellos la palabra, pese a que la tuvieron, porque esa palabra, leámoslo inmediatamente, 4:2, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe.
en los que la oyeron. Y el versículo 6 dice, del capítulo 4 de Hebreos, por lo tanto, puesto que falta que algunos de ellos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de ¿qué? De su desobediencia. Escuchar la palabra no fue acompañada de fe, de plena convicción de que las cosas que decían emanaban de Dios y que por lo tanto no era una alternativa obedecer o desobedecer, no era optativo, era mandatorio. Exactamente lo mismo. Cuando pensamos que fe y obediencia son partes que se pueden separar de la vida cristiana, partes optativas, yo puedo tener fe pero no obedecer nada, pero yo soy un hombre de fe, eso es una forma de autoengaño, hermano, hermana. La escritura señala y enseña, y la experiencia del pueblo de Israel en el desierto también lo enseña, que cuando la escritura, la revelación de Dios no va acompañada de un acto de fe, de confianza en que lo que Dios dice es cierto y es veraz, porque lo dice Dios, y esa actitud no va acompañada de obediencia, esa fe se revela como falsa, como espuria, como no genuina. La fe verdadera es aquella que va acompañada siempre de obediencia. Uno no puede hacer optativos o desvincular fe y obediencia. La fe siempre va de la mano con la obediencia. Un autor, un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, un tremendo hombre de Dios y teólogo, murió en un campo de concentración a manos de los nazis. Él escribió en un libro muy sugerente la siguiente frase, dice, la fe es real únicamente cuando existe obediencia, jamás sin ella, y la fe solamente se hace fe en el acto de obediencia. Nuestra fe solo es real cuando obedecemos. Si no hay obediencia, entonces no hay fe. La verdadera prueba de la fe es la obediencia. Un corazón desobediente es un corazón incrédulo. Un corazón incrédulo es un corazón duro. Y un corazón duro es un corazón indócil, incapaz de someterse a Dios. Hermanos, hermanas, nosotros no estamos libres de que nuestro corazón comience a endurecerse. Esa es la enseñanza de el día de hoy. Esa es una segunda lección que podemos extraer de la experiencia del desierto. Estas cosas han quedado como instrucción para nosotros, dice Pablo. Estas cosas también, hermanos, son un estímulo, dice el autor de los Hebreos, para que a nosotros no nos pase lo que a ellos, que se quedaron ahí a punto de entrar, pero que apostataron, volvieron atrás a causa de la dureza de su corazón. Corazón engañado por el pecado, caracterizado por no mostrar fe, no mostrar obediencia y por rebajar la dignidad de Dios, andar tentando a Dios. Ninguno de nosotros le gustaría tener el corazón duro. Tal vez nadie puede decir, mi corazón es duro, hermano, hermana, pero su corazón puede volverse duro si repetimos los mismos patrones de conducta del pueblo de Israel en el desierto. Que el Señor bendiga su palabra.